El girasol, la noble oleaginosa reconocida en Argentina y en el mundo, hoy nos recibe para darnos la bienvenida a una nueva visión en el manejo de las malezas que refuerza el espíritu de crecimiento de cada productor. Con mucho orgullo presentamos Clearsol 2 Plus, el arte de hacer girasol como nunca antes se hizo. Bienvenidos a la Galería de Arte El Arte de Hacer Girasol. En la agricultura de hoy no existen recetas únicas y los asesores, los ingenieros agrónomos y diferentes instituciones nos demandan esos. Las malezas han exigido a los sistemas productivos al máximo y hoy desde BAF los invitamos al lanzamiento de Clearsol 2 Plus, un producto flexible, con persistencia y con eficacia que vamos a ir repasando en las diferentes zonas productivas del país cómo es la mejor manera de utilizarlo. De la mano de referentes malezólogos y de especialistas técnicos de BAF van a poder ver cómo es la técnica de producción que en los últimos 16 años ha revolucionado el girasol en Argentina. En estos próximos minutos vamos a revisar un poco la actualidad del cultivo. ¿Qué pasó en los últimos años desde el lanzamiento de la primera tecnología? ¿Cómo fue moviéndose la siembra directa y la tecnología Clearfield Plus a lo largo de estos años? ¿Cómo los productores fueron utilizando los diferentes herbicidas a través de los momentos de uso? Y también cómo los sistemas productivos se fueron adaptando a nuestras tecnologías. Es difícil pensar en el cultivo de girasol sin pensar en siembra directa. Y también es muy difícil pensar en la siembra directa sin pensar en los sistemas de producción Clearfield y Clearfield Plus. Dos sistemas que fueron evolucionando de la mano de la siembra directa y haciendo que el cultivo de girasol avance cada vez más a ese sistema de producción sustentable que estamos acostumbrados a ver. Los sistemas de producción Clearfield han alcanzado en estos últimos 16 años 7 millones de hectáreas tratadas y a través de ellos el cultivo de girasol tiene un porcentaje muy alto de siembra directa en todas las regiones del país. Y si pensamos en el uso de los herbicidas, por allá por el año 2004, cuando lanzamos el primero de estos, Clearsol DF, el uso de las tecnologías en preemergentes era muy alto y el uso de los herbicidas en postemergencias eran de menor adopción. Hacia 2017, el mercado de postemergencia fue tomando el liderazgo dentro del mercado de herbicidas en Argentina. Y es así como Clearsol DF y Clearsol 2 Plus fueron herbicidas líderes en ese segmento. Desde 2017 y hacia el futuro vemos un crecimiento en el segmento de los preemergentes y un soporte en el control de las tecnologías en postemergencia. Para esto tenemos que adaptar los sistemas y los herbicidas a ser utilizados en esos momentos. Y es por ello que pensamos en el lanzamiento de Clearsol 2 Plus, un producto flexible y adaptado a estos sistemas. Ya repasamos a la siembra directa y a los sistemas de producción Clearfield y Clearfield Plus en el cultivo de girasol. Después miramos en detalle cómo es el uso de los diferentes herbicidas en cada uno de los momentos del cultivo. Ahora nos enfocamos a mirar una mirada hacia adelante. La realidad de hoy y los diferentes asesores nos exigen cada vez más pensar en un cultivo de girasol integrado con otros cultivos de rotación. Y es por eso que pensamos en el Clearsol 2 Plus como un herbicida flexible atendiendo a esta demanda. Si pensamos en qué características busca el productor cuando elige un herbicida, sin duda nos enfocamos en tres aspectos fundamentales: eficacia en el control postemergente de la maleza, persistencia a medida dentro del ciclo de cultivo y flexibilidad en la aplicación. Una de las características principales de Clearsol 2 Plus es contener Imazamox dentro de su formulación. Esto nos permite tener una eficacia a medida y, como vemos en la imagen del slide, vemos el control en postemergencia de una rama negra y en las diferentes dosis que estamos recomendando. Esa característica es muy destacada en los ambientes en los que hoy salimos de aplicar un preemergente y vamos hacia una postemergencia en la que tenemos una demanda muy alta de control de malezas resistentes. Para hablar de persistencia vamos a mirar
en el siguiente slide la información de investigación y de desarrollo a lo largo de 3 campañas en el uso de este herbicida. Con Clearsol 2 Plus, en las 3 dosis, alcanzamos una muy buena persistencia de control a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Sin embargo, es importante destacar que el uso de los preemergentes nos llevan a los mejores controles incluso en la dosis media y baja en las diferentes regiones productivas de girasol del país. Ya hablamos de eficacia del control postemergente y de persistencia a medida dentro del ciclo del cultivo. Ahora nos vamos a enfocar en flexibilidad en la aplicación. Clearsol 2 Plus tiene 3 dosis registradas para alcanzar el máximo control de las principales malezas del cultivo de girasol en cada una de las regiones productivas del país. Es clave integrar cada una de esas dosis al sistema de producción elegido. Este trabajo desarrollado en la Universidad de Balcarce por el equipo de Paco Berman nos permitió evaluar el comportamiento de Clearsol 2 Plus en el suelo y su impacto sobre los cultivos de rotación. De esta manera, le entregamos al productor y usuario de Clearsol 2 Plus un sistema predictivo de rotaciones del cultivo de girasol junto a otros sistemas de producción. Así repasamos las 3 principales características de Clearsol 2 Plus: eficacia de control postemergente, persistencia a medida y flexibilidad en la aplicación. Es por esto que decidimos lanzar Clearsol 2 Plus. A partir de ahora vamos a ver un video muy cortito en el cual van a ver las recomendaciones de uso y algunas características destacadas del packaging a tener en consideración. Te presentamos el nuevo Clearsol 2 Plus Pack, el herbicida para girasoles Clearfield Plus. Su nueva presentación incluye una caja con 2 packs. Cada uno de estos contiene un sobre aluminizado de 600 gramos de Clearsol DF y un sobre aluminizado de 171 gramos de Trigosol 70. Cada caja completa contiene 2 packs y puede cubrir 12 hectáreas si usás la dosis máxima, 15 hectáreas si usás una dosis intermedia o 20 hectáreas si usás la dosis más baja. Esta presentación se adapta a las necesidades del manejo de malezas en tu lote. Para saber qué dosis usar, lee atentamente la información que vas a encontrar en la etiqueta del producto y, ante cualquier duda, consulta a un ingeniero agrónomo. Antes de utilizarlo, presta atención a nuestras instrucciones. Primero, limpia correctamente tu máquina pulverizadora y llena 3/4 partes del tanque con agua limpia. Luego, con el agitador en funcionamiento, agrega los productos al tanque de esta forma: Trigosol 70, Clearsol DF, coadyuvante Dash MSO Max, agua limpia. Una vez que termines de usar el Clearsol 2 Plus Pack, recordá limpiar cuidadosamente tu equipo. Así evitas posibles daños a cultivos sensibles. Consultá siempre a un ingeniero agrónomo y adquirí los productos fitosanitarios con receta agronómica. Si tu arte es el girasol, tu herbicida es Clearsol 2 Plus Pack. El primero que brinda flexibilidad en la aplicación, persistencia a medida, eficacia en el control de malezas. Clearsol 2 Plus de BASF, el arte de hacer girasol como nunca antes se hizo. Sistema de producción Clearfield Plus. BASF. We create chemistry. Ahora los dejo con un malezólogo de cada una de sus zonas y un referente técnico de BASF, con los cuales van a poder interactuar y van a conversar sobre el correcto uso del Clearsol 2 Plus en base a la problemática de malezas de tu zona. Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Para la gente que está conectada y no me conoce, me presento, mi nombre es Pablo Gobet, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo para BASF Argentina en el área de investigación y desarrollo, principalmente como representante o referente de herbicidas en lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Antes de comenzar con la dinámica del bloque, 2 cositas. En primer lugar, ustedes van a tener disponible, grabado, los diferentes bloques con las diferentes zonas y sus problemáticas de maleza para que puedan entrar. Y a su vez, ahora online pueden entrar y salir en los diferentes
bloques con las diferentes temáticas por zona. Bueno, estamos en presencia de un referente muy importante para la zona. En este caso vamos a trabajar un poco en un ping-pong de preguntas y respuestas, tanto con el referente como también con ustedes, de la problemática de malezas de la zona oeste de Buenos Aires y La Pampa. Esta persona es asesor privado, hace años que viene trabajando en conjunto con BAF en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías al mercado, o sea que los conocemos hace tiempo. Él es parte de una consultora muy importante llamada Ojos del Salado, así que bueno, les presento a Mauro Mortarini. Mauro, buen día, ¿cómo estás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Bien, Mauro, bien, bien. ¿Vos todo bien? Todo tranquilo, por lo menos. Bueno. Mauro, te cuento a vos y le contamos a la gente de qué se trata este bloque. Como les comenté hoy, vamos a trabajar la problemática de malezas resistentes para el cultivo de girasol en el oeste de Buenos Aires y La Pampa. Y vamos a tener una disertación de Mauro, que va a ser disparadora de preguntas y respuestas, tanto para conmigo como también para la gente, que va a durar más o menos unos 40 minutos, 45 minutos. La idea, vamos a trabajar en eso, y después, a medida que Mauro va disertando la presentación, la gente puede ir reformulando preguntas. Bueno, esas preguntas las vamos a tratar de responder dentro de los 10-15 minutos finales del bloque, en donde obviamente ese es un periodo acotado de tiempo, para aquellas preguntas que queden fuera, básicamente nosotros tenemos los datos de quienes se han registrado y la vamos a contestar personalmente por vía email. Mauro, cultivo de girasol, un cultivo que en el momento de la decisión de asignar el ambiente o el lote, sabemos que es un cultivo que siempre va a disputarse con el cultivo de soja, que hace años que por ahí va a zonas restrictivas, no solamente de potencial de rinde, sino también de calidad de suelo, con bajos niveles de materia orgánica, con altos niveles de arena, que también hace o dificulta el manejo de herbicidas en preemergencia. Un poco la pregunta, Mauro, como para arrancar con la dinámica, ¿cuál crees vos que es el mejor manejo o la planificación del manejo de malezas resistentes o de difícil control en la zona que estamos tocando? Sí, pero bueno, como vos bien comentaste, sí, el cultivo de girasol disputa, digamos, superficie con soja, a veces queda relegado a ambientes donde no se puede expresar todo su potencial. Hoy realmente en los planteos de punta, digamos, de girasol, cuando le da ambiente, le da estructura de cultivo y demás, estamos teniendo negocios muy buenos que con híbridos actuales van a tener bonificaciones de hasta el 20%, y algún negocio que uno pueda llegar a capturar de alto leico, en buenos ambientes podemos llegar a estar peleando algún negocio con la soja, ¿no? Pero bueno, es estratégico el cultivo. Hay ambientes donde los contenidos de arena son tan altos que obviamente el cultivo de soja ahí no nos da seguridad. Tenemos un alto riesgo de productividad con el cultivo de soja, entonces ahí el girasol empieza a ganar terreno. Lo cierto sí que, digamos, el cultivo de girasol tiene una limitante, que es su alta sensibilidad en general a las moléculas, ¿no? de herbicidas. Entonces, sumado a eso, suelos muy frágiles, como vos recién decías, de baja materia orgánica, alto contenido de arena. Entonces, eso hace que, digamos, muchos herbicidas por ahí puedan entrar a dosis menores. Eso, mientras no teníamos demasiado problema de tolerancia y resistencia en malezas, venía bien. Pero bueno, en general el cultivo de girasol estaba visto como un retroceso, digamos, en el manejo de malezas cuando uno lo incorporaba en la rotación, ¿no? Estas fotos eran muy común de verlas. Entonces empezamos a trabajar bastante ya desde hace años en el cultivo de girasol, no solo en cuestiones de herbicidas y demás, sino también en ver algunas cuestiones de estructura del cultivo. Eso después, por ahí calculo que lo vamos a charlar. Pero digamos, en cuanto a la pregunta concreta tuya de planificación en el cultivo de girasol, es de los que tal vez más importante es planificar todo el paquete tecnológico, justamente para no tener que tomar reacciones reactivas
decisiones reactivas, digamos, y más proactivas de tener que aplicar dosis muy altas cerca del cultivo para resetear malezas tolerantes o resistentes excedidas de tamaño. Que a veces eso sucede en otros cultivos. En maíz terminás viendo problemas de formaciones de raíces, en soja por ahí es el cultivo que más lo soporta, y en girasol eso es el cultivo que menos lo podríamos hacer. Entonces eso lo que implica es que uno planifique durante todo el año. Digamos, yo creo que hubo un quiebre con dos tecnologías. Obviamente fue en su momento la liberación de los Clearsol, digamos, de los girasoles Clearsol. Vos fíjate que nosotros, por ejemplo, en el año 2009, en la red nuestra de girasol, teníamos el 70% de los cirios eran convencionales. Poco a poco se estaban recién convirtiendo las líneas a Clearsol. Era una muy buena ventaja, era un cambio importante avanzar, digamos, sobre contar con esa tecnología. Pero ¿qué nos pasaba? Nosotros ahí en la red en esa época, me acuerdo que hasta hace muy poquito, dividíamos los rankings, el ranking de los convencionales y los CL, porque en aquel entonces todavía tenían baja materia orgánica, baja materia grasa, y con el paso del tiempo, fíjate que eso fue cambiando. Hoy en la actualidad tenemos el 80% de los materiales que son Clearsol y el resto convencionales de los que participan en la red. Pero no solo eso, sino que los Clearsol hoy tienen bonificaciones de hasta 20% de materia grasa y con altísimos potenciales de rendimiento. Entonces eso depende del ambiente y el manejo que hagamos. Y bueno, hoy pensar, yo creo que la tecnología Clearsol en nuestra zona, mínimo como un seguro, entra. ¿Viste? Vos la verdad, con la planificación, decís, bueno, yo tengo el híbrido, si después necesito la tecnología la uso, si no, por algún otro motivo no lo uso, pero está. Y después, un desarrollo interesante en el que Nicasio Rodríguez, un referente nuestro acá en la región en malezas, digamos, en su momento la maleza problema era el famoso cardo ruso. Sí. Entonces, la estrategia de Nicasio en su momento de posicionar una molécula como sulfentrazone particionada, que en muchos casos, digamos, se pensaba por la cuestión de fito, que sí, es cierto, pero lo que ahí se lograba era ajustar una primera dosis de sulfentrazone a los primeros flujos de cardo ruso. Entonces vos una maleza que era muy difícil de controlar en aquel entonces, la molécula era glifosato, digamos, porque uno como toma tamaño tiene una tolerancia importante al glifosato, uno lograba que esos flujos de cardo ruso no estuvieran. Entonces sulfentrazone con la tecnología Clearsol fueron lo que marcaron al cultivo de girasol y empezamos a mejorar muchas cosas acá en este tiempo. Lo cierto es que después vinieron los biotipos, por ejemplo, de Amaranthus, resistentes no solo a LS, sino a Colorado. Rama negra, que otra vez vuelve a tener protagonismo porque nos está obligando a controlarla cada vez más chiquita. Entonces, en el girasol, más que nunca, hay que hacer toda la planificación de herbicidas del año, como nosotros siempre lo hacemos con el resto y lo proponemos, digamos, para el resto de los cultivos, pero tratar de llegar a la preemergencia o a la presiembra del cultivo de la mejor manera posible para evitar problemas de toxicidad y dosis elevadas de hormonales y demás que obviamente al cultivo de girasol no le asientan bien. Esas que están ahí son más o menos las malezas sobre las que hoy más se consulta, digamos, ¿no? Chloris aparece como una maleza tolerante, Amaranthus aparece obviamente como una maleza ya resistente a dos mecanismos de acción, glifosato y ALS, con lo cual ahí la estrategia preemergente es importante. Lecherón es muy importante, sobre todo en La Pampa. Acá tenemos zonas como Pueblo de Zorro y demás, donde hay zonas con mucha presión, y ahí la tecnología Clearsol es clave. En esos ambientes es clave la tecnología Clearsol. Y después, bueno, un clásico, la roseta, digamos, el cultivo de girasol, que también requiere de ajustes como para no tener problemas. Entonces,
Digamos, en general estas malezas se pueden manejar, algunas con más o menos dificultad, las tecnologías están, pero termina siendo muy importante la planificación y los momentos de aplicación de herbicidas. Entonces, este es un poco el esquema que nosotros siempre manejamos, y para nosotros sigue siendo clave el mes de agosto, como para no dejar nacer rama negra, que ahí básicamente tenemos que ir con alguna triacina de registro en girasol, y no tenemos muchas más alternativas. Y después, obviamente, cardo ruso, o si aparece lecherón y demás, por lo general lecherón se maneja más con el clear sol post, como para ya después cerrar bien, que como preemergente, ¿no? Entonces, en el cultivo de girasol, la estrategia es esta: tratar de mirar, tener relevadas todas las malezas de los lotes, y actuar de la mejor manera posible, anticipadamente, a los flujos de esas malezas, y apilar residualidades. El hecho de apilar residualidades y saber que podemos adelantarnos, eso por ahí nos permite que, alejándonos del cultivo, accedamos a ciertos principios activos con un poquito más de dosis, sin generar perjuicios al cultivo. En cambio, si nos vamos muy encima, tenemos que bajar dosis, y muchas veces estamos por debajo del mínimo cantidad de gramos de ingrediente activo que necesitamos para tener alta eficacia. Entonces, un poco redondeando tu pregunta, creo que este es el esquema que necesitamos en girasol, y empezar a intervenir, solucionar obviamente el barbecho largo, por supuesto, pero ya en agosto tenemos que empezar a apilar residualidades con tiempo, cosa que las malezas se manejen un poco más preventivamente, y no llegar con desordenados a la siembra del cultivo. Bien. Sabemos desde el punto de vista de sustentabilidad que no podemos dejar en manos solo de un herbicida el control de malezas. En el momento de la toma de decisiones de un asesor o un productor en la zona en donde tiene que decidir el tipo de híbrido en función a la precocidad, el ciclo, distanciamiento entre hileras, densidad de siembra seguro ambiente. Mauro, ¿vos crees que hay factores importantes en la toma de decisiones en ese momento, en la planificación, que pueden complementar al control de malezas de un herbicida? Sí, sin dudas. Sin dudas. Imagínate que el cultivo de girasol en general, digamos, por supuesto, algo que es un dato que es real, al menos presenta un amplio rango de densidades en el que el rendimiento es el mismo. Entonces es muy común encontrar en lotes de girasol estructuras deficientes de cultivo, porque como en general no se necesita mucha densidad para eso, se siembra poco, o densidades bajas. Pero en la realidad, a nivel de lote, es que vos después terminás teniendo una estructura deficiente del cultivo, con huecos, y ahí es donde vos, por más que hayas elegido una muy buena estrategia de herbicidas, no estás ayudando, porque digamos, la residualidad agronómica, por decirlo así, de un herbicida, como vos sabés, es la persistencia de ese herbicida correctamente incorporado, pero a su vez todo lo que el cultivo lo ayuda. Claro. Entonces nosotros hemos trabajado mucho con eso. Si mirás los potenciales de rendimiento que explora la red de girasol nuestra, son altísimos. Pero ahí vos estás teniendo, por supuesto, parcelas libres de malezas, todo uniforme, y planteos de siembra donde estamos pensando en las 50.000 plantas logradas o 45.000 plantas logradas. Está bien que a veces, si hay ambientes muy restrictivos, no podés ir a esos niveles de densidad. Pero lo que sí hemos visto, que muchas veces incrementar las densidades en lotes, los rendimientos son mayores. Y son mayores porque en realidad lo que se logra es, no tanto por una respuesta a la densidad, que eso se logra en un ensayo, donde vos tenés todo el resto constante y solamente movés densidad. En cambio, en un lote no, hay todas las variables sueltas. Entonces, ese aumento de densidad se traduce en coberturas a floración mucho mejores del cultivo de girasol. De hecho, hay muchos trabajos que te marcan que esa variable, el nivel de cobertura a floración, está muy correlacionada con los niveles de rendimiento.
Entonces, no solo logramos explorar mejores rendimientos, logrando mayores índices de área foliar, como se muestra acá, sino que a su vez competimos mejor con las malezas. Entonces estamos llegando al final de los lotes muy bien parados con el tema malezas. Entonces, fíjate que hay híbridos, si bien hay diferencias entre híbridos, pero si a lo mejor se están sembrando 30.000 plantas, 35.000 plantas en algunos casos, corres alto riesgo de estar con sectores de 20.000 o menos. En cambio, todavía tenemos posibilidades de ganar índice de área foliar y rendimiento, como se muestra acá en esta relación, buscando densidades más altas. Y en los ambientes más productivos, con más razón todavía, ¿no? Entonces, mejorar la estructura del cultivo es lo que nos permite competir mejor con maleza. Yo creo que en el girasol, esa es algo que muchos productores ya lo entendieron hace muchos años, y son los que han logrado hoy cultivos más limpios y lograron explorar rendimientos reales alcanzados mucho más importantes de lo que estaban acostumbrados. O sea que es un complemento clave a la elección del herbicida también, ¿no? En el manejo. Por supuesto, en realidad en cualquier cultivo, para mí, digamos, el control de malezas arranca con una buena siembra. Vos podés tener la mejor estrategia de herbicidas, pero tu cultivo está desparejo. Vos tenés una maleza como Amaranthus, por ejemplo, le diste luz, perdiste. No te perdona, No te perdona. El año pasado me dediqué a sacar fotos de lotes, incluso con vuelos de dron, para mostrar cómo cuando teníamos estructuras deficientes, tanto en maíz, en trigo, que lo tenés el problema después a cosecha, o en soja, o gana rama negra, o gana, por ejemplo, en trigo, en el invierno termina ganando rama negra. Entonces, después controlar una rama negra en tamaños excedidos es una tarea prácticamente imposible, o a base de gramos de ingrediente activo, y para aquellos que por ahí hoy estamos mirando un poco más impacto ambiental y demás, los índices no nos empiezan a dar muy bien. Entonces, es algo tan sencillo a veces como pensar en una muy buena siembra, y ahí arranca el control de malezas para ayudar a los herbicidas. El herbicida es una herramienta, pero tenemos que estar ayudándola, en este caso con estructura de cultivo. Bien, buenísimo. Así que bueno, eso me parece que es un poco las cosas que estamos mirando hoy en el cultivo de girasol, más allá de los herbicidas, ¿no? Bueno, Mauro, mira, vos sabés muy bien que, y principalmente tu zona fue uno de los disparadores junto con la zona de Córdoba, en la adopción de cultivos de servicio, ¿no? Llamado en su momento, cuando lo desarrolló INTA, cultivos de cobertura, que en su momento, con la era del glifosato, hacía mucho hincapié en los atributos de propiedades químicas del suelo, físicas del suelo, ¿no? Porosidad, materia orgánica, relación carbono-nitrógeno, y que hoy en día en la elección de ese cultivo de servicio, lo importante es el control de maleza, ¿no? Ha sido cada vez más relevante la participación. Ustedes fueron una de las zonas donde empezaron las decisiones en incorporar la rotación con una avena, con un centeno, con un triticale, con una vicia. Entonces, ¿qué opinás también como un complemento de los cultivos de servicio en la rotación? ¿Cuál para vos sería una de las mejores alternativas a seleccionar? Y desde nuestro lugar también de BAF estamos trabajando ya hace un par de años en, como vemos que en la rotación ya es importante su participación, en la selectividad de los herbicidas que hoy tenemos en el portafolio comerciales, no solamente en el barbecho, en un barbecho de un cultivo de servicio, sino también en un carry over que se empieza a tener relevancia en esta zona por los suelos restrictivos que estábamos hablando hoy temprano. Entonces, ¿qué opinión tenés de los cultivos de servicio? Si hay alguno que por ahí veas más factible para usar en la zona, ¿nos podés comentar un poco algo de eso? Ustedes tienen muy buena experiencia. Sí, obviamente estamos claramente buscando intensificar la rotación, ¿no? Yo creo que, como vos decís, el principal disparador han sido las malezas, pero lo cierto es que nosotros ya en algunas zonas acá hay datos de la gente de INTA y demás, en los que
midiendo eficiencias de barbecho, es decir, bueno, con cuánta agua partiste al inicio del barbecho y con cuánta agua terminaste, se llaman términos de agua, en algunos casos estamos teniendo eficiencias negativas. O sea, ahí quiere decir que estamos partiendo con más agua, terminamos con menos agua de la que partimos. Bien. Entonces vos decís, ¿y ahí qué está pasando? Y bueno, ahí lo que está pasando es que el suelo no está aprovechando bien las lluvias, la infiltración está comprometida. Entonces, el uso de cultivos de cobertura, acá esta es una zona que necesita, estos suelos necesitan la incorporación de gramíneas, de raíces. Entonces, cuando nos corremos de la rotación, que incluso hemos transitado distintos escenarios, y Argentina es un clásico en ese sentido, entonces por ahí se corren las gramíneas de la rotación, y eso por supuesto depende de los segmentos de productores de los que estemos hablando. Entonces los suelos empiezan a comprometerse. Entonces, los cultivos de servicio hoy, digamos, tienen esa doble función. Lo que sí estamos viendo es que, por un lado, tenemos las mejores físicas en los suelos y demás. En algunos casos hay aportes nutricionales. Y por otro lado, ayudan a que los herbicidas funcionen mejor. Y en un cultivo como girasol, que tiene una cierta sensibilidad en general a las moléculas, es interesante. Ahora, ahí hay varias cosas complejas para analizar, y sobre todo en el cultivo de girasol. En realidad, obviamente, cuando uno incorpora cultivos de cobertura, tiene que manejar muy bien fechas de siembra o sobre todo la interrupción del consumo de agua del cultivo. ¿Por qué? Porque en realidad las recargas primaverales uno las debería dejar para que las consuma el cultivo que sigue. Ahora, yo debo tener por acá algún slide donde ayuda un poco a explicar lo que quiero decir. El tema es que el cultivo de girasol vamos a suponer que en el barbecho trabajamos con cultivo de cobertura. Y entonces estamos viendo, bueno, cuál es el momento para secarlo. El cultivo de girasol tiene una alta correlación, el rendimiento, la productividad, con el agua a la siembra. Ya nosotros estos datos los tenemos en la red de girasol nuestra, pero incluso hay datos mucho más viejos, digamos, de 15 años atrás o 20 años atrás, que muestran la misma correlación. Entonces, si pensamos en el cultivo de girasol sobre cultivo de cobertura, tenemos que tener en cuenta esto, por un lado. Y por otro lado, hay otra cuestión que también va de la mano con esto, que es la fecha de siembra. Entonces, el cultivo de girasol tiene un rango de fecha de siembra en el que se puede manejar bien, que estamos hablando dentro del mes de octubre, pero después podemos empezar a sufrir pérdidas de productividad importantes. Hoy ya hay algunas diferencias entre híbridos, pero también de materia grasa. Y hay que ver cómo nos va con ciertas enfermedades que hoy, por ejemplo, una enfermedad que tal vez nos está llevando toda la atención es Phomopsis, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esas cuestiones al momento de incorporar un cultivo. Y otro aspecto que vos remarcaste con el tema del carryover y demás, es que la otra opción, y muchas veces utilizada y a veces por planteos mixtos, es que el girasol, como a veces nos libera antes, podemos partir con un alto potencial para cultivo de cobertura, de uso exclusivo, digamos, como servicio, o bien a nivel de verdeos o combinado. Es decir, bueno, tomo los servicios, digamos, de este cultivo, pero a su vez consumo con animales. Entonces, como estás tan cerca de la cosecha, ahí también es importante ver cómo manejamos estas cuestiones con los herbicidas a nivel de carry. Entonces, estas cuestiones que hemos charlado con vos en algún momento, mientras, digamos, en estos ensayos de desarrollos que
nuevos productos y demás que tienen ustedes, digamos, cómo lograr un producto un poco más flexible en ese sentido cuando tenemos que, a lo mejor, una rotación muy intensificada, girasol, cultivo de servicio, girasol verdeos. Entonces ahí es donde también es otro punto en el que tenemos que mejorar y necesitamos herbicidas más flexibles, ¿no? Pero bueno, estas son las cuestiones de los cultivos de servicio. En girasol también lo estamos viendo, pero tenemos esto. O sea, no nos podemos retrasar mucho en fecha de siembra, ni tampoco podemos partir con el suelo muy seco. Entonces, es importante incorporar procesos y estar muy atentos sobre cómo hacerlos. Sabemos muy bien que en los últimos años, por problemática de malezas resistentes o tolerantes, se ha empezado a usar o adoptar en mayor medida el uso de preemergentes, aunque también sabemos que esos preemergentes están acotados en diversidad, ¿no? No tenemos muchas herramientas en el cultivo de girasol, a su vez muchas de esas herramientas son genéricas y han perdido también performance de control de las malezas que hoy son importantes en el cultivo. ¿Qué opinión tenés vos sobre esto, en el uso de preemergentes? ¿Cuál creés vos que son los que mejor están funcionando hoy? ¿Qué opinión tenés de la innovación de las empresas? ¿Por qué está faltando el desarrollo de nuevos herbicidas para el cultivo? Mira, yo te puedo dar por ahí la visión desde mi posición, ¿no? Porque por ahí uno dirá, che, necesitaríamos más desarrollos en girasol. Bueno, el girasol tiene una superficie importante a nivel país, con lo cual como negocio potencial para el registro de nuevas moléculas, me imagino que debe ser un cultivo interesante, pero bueno, eso, digamos, es el análisis de la compañía, ¿no? Muchas veces algunos cultivos quedan relegados porque son 700, 800.000 hectáreas, entonces como número a lo mejor no, como mercado no es importante, pero desde el punto de vista nuestro, en realidad, yo creo que, en realidad como opciones hay muchas. El problema del girasol siempre fue un cultivo complejo. Si vos analizabas qué es lo que había pasado con el rendimiento potencial del cultivo girasol a través de los años, vos encontrabas que el gran salto de potencial de rendimiento se dio del paso de variedades de polinización abierta a híbridos. Y a partir de ahí, de años 70 hasta para adelante, año 2000, por ejemplo, 2000 y pico, es como que tienes una meseta. Aún así, te encontrabas con algunos girasoles que mostraban un potencial muy grande. En aquella época, algunos contiflor, después algunos paraíso, y hoy te encontrás con algunos materiales de altísimo potencial de rendimiento y bonificación. Entonces, ¿y eso por qué, digamos, por qué el cultivo de girasol no creció a lo mejor tanto en potencialidad como, bueno, en principio porque por ahí en las primeras etapas de mejoramiento se descartaba por enfermedades. Entonces a lo mejor vos tenías líneas muy interesantes, pero por enfermedades no las podías, no avanzaban. Hoy creo que eso mejoró mucho. Lo que todavía, por eso creo que el gran salto fue el ClearSol como tecnología, ¿no? En la incorporación de una tolerancia. Entonces, que por otro lado también tenés la limitante que al ser de polinización abierta hay muchas cuestiones en asuntos regulatorios que no te autorizan, ¿no? Por ser justamente un cultivo no, digamos, alógamo. Entonces, hoy yo creo que la falta de desarrollos viene también por esa gran sensibilidad que tiene el cultivo, porque vos tenés muchas moléculas. Es muy difícil el desarrollo, porque por eso nosotros estamos trabajando bueno, ¿cómo adelanto y apilo? Cosa de cuando yo tengo incorporado el producto y por ahí uno reduce o llega a niveles de alguna fito que no cambia y no influye. Entonces tenemos que empezar a convivir en girasol con alguna fito que tenemos que saber que no nos genera nada. Pero asumir fitotoxicidad por control, como se hace en alguna zona para otros cultivos, como maní. Totalmente. Entonces, se han probado un montón de moléculas. Como vos decís, che, bueno, flumoxacino,
hay muchas que tienen registros, pero a lo mejor los tienen con dosis bajas. Y esas dosis bajas no te generan fito, pero no te generan control y persistencia. Entonces, me parece que la cosa pasa por ahí, es un cultivo difícil desde ese punto de vista, es difícil incorporar tolerancias, pero me parece que la clave está en la planificación y que nosotros podamos apilar, entender que tenemos que trabajar casi sin malezas en el lote, no esperar a que nazcan las malezas. Eso lo podíamos hacer antes, hoy con malezas tolerantes y resistentes no, porque tenés que empezar con doble golpes y demás. Entonces, superponer herbicidas y muchos de estos de los clásicos, pero bueno, yo en realidad siempre te vengo diciendo, liberame esos precomerciales que tenés ahí interesantes que nos cambiarían el juego en girasol. Ya hace unos años que estamos trabajando para tener algunas alternativas de BASF en el barbecho de girasol. Hasta ahora está dando muy buenos resultados en Rosetta y en algunas otras malezas clave. Así que bueno, hemos estado trabajando bastante juntos, Mauro. Para un poco cerrar el bloque de la disertación y empezar al bloque de los 10-15 minutos de preguntas y responder a todos aquellos que han intervenido técnicamente en consultas para vos y obviamente también para mí. Mauro, si tendrías que definir qué atributos debería tener un herbicida para que vos lo puedas elegir o qué esperás de un herbicida en el mercado, Mauro. Es un poco lo que nosotros trabajamos fuertemente de BASF antes del lanzamiento, cuando construimos la propuesta de valor de un herbicida, ¿no? Con todos esos datos sólidos de R&D que venimos trabajando hace años y cruzamos con lo que el productor espera. Como comentario de lo que vemos viendo es que un poco coincide con la presentación de Aymar. Hay 3-4 atributos clave que siempre elige en primer lugar el productor: eficacia, persistencia y flexibilidad. Y flexibilidad viene obviamente de la mano de carryover y selectividad, y también el tema de bandas toxicológicas y bueno, un poco las aplicaciones periurbanas que hoy están siendo muy importantes en las recetas fitosanitarias. ¿Qué esperás vos de un herbicida que va a salir al mercado por parte de una empresa? ¿Qué es lo que vos le demandás a la empresa en ese sentido? ¿Qué es lo que a vos te sirve? ¿Qué atributos? Obviamente que el tema de eficacia me parece que claramente está en primer lugar, pero esa eficacia persistente. O sea que me parece que eficacia y persistencia tiene que estar. Ahora, dentro de la persistencia, acá en esta zona necesitamos cierta flexibilidad. No podemos irnos muy allá porque empezamos a tener problemas de carryover en la zona que tenemos. Entonces, quiero un producto eficaz, persistente, pero que de alguna manera yo pueda ver cómo puedo manejarme para evitar problemas de carry en los cultivos sucesivos. Estoy en zonas muy frágiles. Entonces, me parece que eso es lo importante. Obviamente, si me decís a mí, yo soy muy de también decir, che, bueno, una buena formulación. Pero bueno, en general, cuando uno apunta a productos de compañías que invierten millones de dólares en investigación, la calidad de la formulación casi la das por descontada. Pero me parece que el tema de la eficacia, la persistencia y esa flexibilidad en las cuestiones de persistencia, me parece que eso es clave. O sea, o manejarlo por dosis, o, digamos, o ya te digo, probablemente tengamos que combinar cosas para que ese producto a lo mejor, y contar con esas dosis de registro, porque muchas veces vos tenés que bajar dosis o subir dosis y estás fuera de registro. Entonces, esa flexibilidad, digamos, en nuestra zona y en el cultivo de girasol me parece que es clave, ¿no? Y la selectividad. En girasol habría que sumarla, pero como una más. Bien. Damos el puntapié a empezar a contestar algunas preguntas que ya estuve viendo mientras estábamos charlando, que fueron saliendo. Bueno, agradecer a todos los que han participado también, porque la verdad que hay muchas preguntas. Mauro, una pregunta muy importante. Desde el punto de vista del manejo de Amaranthus, sabemos que hay zonas en donde ya Amaranthus empieza a estar en el cultivo de girasol y las estrategias de decisión son totalmente distintas a otro tipo de malezas, donde empieza a intervenir en un barbecho con sus fentrazones. ¿Cuál sería para vos la mejor estrategia? Mira, obviamente hoy en girasol, pensando en selectividad y en eficacia y demás, la molécula hoy me parece que casi sin dudas es el sulfentrazone.
El tema es cuánto irnos en dosis. Para tener eficacia, nosotros necesitamos tener por lo menos 200 gramos de ingrediente activo. Entonces, en girasol, en general, en zonas arenosas, se trabaja con 150. Ya los 200 gramos de ingrediente activo, en términos generales, está muy al límite. Si vos mirás desde que se empezó a masificar el uso de sulfentrazol, nosotros acá los girasoleros, digamos, los que veníamos de zonas girasoleras, estábamos muy con el sulfentrazol cuando apareció el problema ya hace unos años de amaranto resistente, y más hacia el norte era del fluvoxacin. Y nosotros teníamos mucha experiencia y nos gustaba el sulfentrazol. Después el sulfentrazol empezó a masificarse al resto por el cultivo de soja, digamos, ¿no? Pero me parece que en girasol es eso. Ahora, la dosis que podríamos, en principio, o que más está dando vuelta de uso, estamos al límite o un poquito por debajo de lo que necesitamos a lo mejor para planteos de alta presión de amaranthus. Y pensemos que es un cultivo que digamos, no tenemos estrategias buenas post, digamos, porque en definitiva, el problema, ¿por qué? Porque tenemos resistencia a ALS. Entonces, la clave es manejarlo, pero nosotros lo que estamos usando es sulfentrazone, a veces apilando para subir gramos de ingrediente activo y que el cultivo no lo jorobe. Igual en muchas zonas estamos yendo a los gramos de ingrediente activo que necesitamos, vemos algunas fitos, pero eso no es importante, hay que animarse a eso. Y la vieja y querida prometrina nos ayuda mucho apilando con anterioridad, cosa que podemos tener impacto sobre amaranthus, pero también sobre las poblaciones preemergentes, digamos, de coniza, de rama negra. Entonces, la cosa pasa por ahí, combinaciones con diflufenican, digamos, andamos muy ahí en eso, tratando de ajustar todo lo que se puede, el preemergente, como para tratar de solucionarlo lo mejor posible en forma preemergente. Y acá sí es clave que tengamos un cultivo uniforme y con buena cobertura lo antes posible. Bien, Mauro. Bueno, hay algunas preguntas también que me están haciendo. ¿Cuál es la propuesta de valor? O sea, ¿cuál es el atributo del nuevo Clearsol 2 Plus? Básicamente, es lo que venimos hablando, ¿no? Una eficacia de control que te la determina la combinación en las diferentes dosis de Imazamox, ¿no? Con un control posemergente de lo que es cobertura de maleza de hoja ancha nacida. Pero eso, como decías vos, también va de la mano de una persistencia al trabajar con diferentes o un rango de dosis, que es lo que venimos trabajando de base hace unos años, nos permite básicamente posicionar las diferentes dosis en función a la necesidad de días de persistencia que tenemos para el cultivo de girasol y también para problemáticas distintas de malezas y niveles de infectación o de presión o banco de semilla totalmente distinto, ¿no? Y eso también va aparejado a la flexibilidad que nos da el cultivo de poder usar una dosis por ahí, una dosis baja, que no tiene el 100% de performance, pero si nosotros la recomendamos con un preemergente de barbecho logramos excelentes resultados, y a su vez también para esta zona en particular, donde los suelos restrictivos y la falta de precipitación en muchos años nos lleva a la dificultad de poder rotar a un cultivo de trigo, a poder rotar a un cultivo de cebada, a poder ir a pasturas, no a un verdeo de regrasa, a un verdeo de avena. Así que eso creo que es el valor más importante o los tres pilares más importantes que tiene el producto. La otra pregunta que nos están haciendo, bueno, que mencione algunos híbridos CL Plus que se puedan usar en la zona. Bueno, hay varios semilleros, ¿no?, que están trabajando fuerte en eso. Acá con el 350 CL Plus, está también Nidera con el 1600 CL Plus, está Nucid con Nusol 4170, está Brevan con el New Oleico linolénico y con el MG 460, así que bueno, hay un trabajo fuerte que venimos haciendo desde hace años, ¿no?, con muchas de las empresas en cuanto a la innovación de no solamente de herbicidas, sino también nuevos híbridos que salen al mercado. Estos híbridos que salen al mercado, nosotros trabajamos todos los años con screening en girasol, en donde básicamente ahí testeamos la performance y la selectividad del Clearsol 2 Plus. Y la otra, aparejado a lo que estoy hablando, la otra pregunta
también que se menciona, es si yo puedo utilizar un ClearSol 2 Plus en un híbrido Clearfield, y la realidad es que no. Nosotros, como les comenté, hacemos screening de híbridos de girasol. Hay una tendencia siempre a preguntarnos si podemos usarlo en girasoles Clearfield, y la realidad es que no. Siempre recomendamos que sean girasoles ClearSol Plus, porque en esos screening muchas veces vemos fitotoxicidad, y cuando el cultivo está estresado por un estrés térmico o falta de precipitaciones, esta fitotoxicidad puede ser mucho más marcada que lo común. Así que prácticamente estamos recomendando ClearSol 2 Plus en materiales CL Plus. Así que bueno, Mauro, también hay una consulta de los oyentes del apilamiento, ¿no? ¿Qué podés mencionar digamos, si bien el overlapping nos ha dado muy buenas soluciones en el control de estas malezas, también hay un apilamiento de residuos en suelo para el uso general de PPOs y algún otro sitio de acción, con lo cual, ¿qué opinión podés darnos sobre eso? Sí, bueno, en realidad uno acá, para manejar este tipo de cosas, obviamente exige conocer un poquito más de los herbicidas. Entonces, hay algunos herbicidas que tienen más chances digamos, de generar carryover que otros. En general, salvo algún caso puntual, los PPO que estamos acostumbrados a usar, o lo que tenemos en girasol, o usamos en soja, salvo por ejemplo un Fomesafen, que hay registros, digamos, pero que vienen de lote, a nivel de lote. A nivel de ensayo, donde hemos dejado todo constante, no hemos visto. En Estados Unidos sí, es muy común el carry de Fomesafen para distintos cultivos, pero las dosis que se están usando son mucho más elevadas de las que se están usando acá en Argentina todavía. Pero bueno, Fomesafen podría ser. Ahora, es muy raro que veamos, yo les diría que es muy poco probable que herbicidas como sulfentrazone o fluomoxacin generen carry. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Justo nos están preguntando para ir contestando otra. ¿Qué opinión tenés del piroxasulfone? El sulfone me parece un producto súper interesante. En girasol... En Rosetta lo hemos visto bien. Rosetta, fantástico. Excelente. No hemos visto problemas importantes de fitotoxicidad, nada. Con lo cual me parece que es una molécula que es básicamente, digamos, 8 veces más activa que el S-metolaclor. Es algo que se usa mucho. Entonces, o sea, 200 centímetros cúbicos o 200 gramos de formulado de piroxa te va a equivaler en performance a 1,600 litros del dual, ¿no? O del S-metolaclor. Entonces, lo vemos muy interesante porque no solo tenés un buen control sobre la mía, sino que también ayuda mucho al control de colorado, que es un mecanismo de acción que en general no genera problemas, es persistente a esas dosis. A veces, ¿viste? Hay mucha diferencia entre 160 y 200 de formulado. Los 200 son muy contundentes, muy estables, muy estables. Entonces, pero lo bueno de eso es que vos podés llegar muy bien con gramínea, bien con colorado, apoyándote también un PPO, y sin chances de pensar en un problema de carry. Entonces es una molécula, si querés, muy noble desde ese punto de vista, que estaría muy bueno contar con registros en el cultivo, digamos. Eso yo creo que nos cambiaría mucho. Exacto. Otra consultita, el manejo de Coniza, nos preguntan, al igual que Amaranthus, ¿qué opinaste sobre el manejo de Coniza? ¿Alguna recomendación que te parezca relevante? Sí, bueno, yo ahí, digamos, había dejado por las dudas algunos slides. La clave acá es en el barbecho largo. El barbecho largo tenemos que manejar muy bien Coniza. Hay 2 flujos, uno es el largo y otro es a partir de agosto. En general el barbecho largo se lo maneja bien. El problema está cuando uno arranca muy tarde. Empiezan los barbechos ahora. Ya está con tamaños muy grandes y lo que estamos generando es controles foliares. Pero tenemos mucho rebrote. O sea, ya la clásica grifo 2,4-D
no la estamos viendo tan bien como antes. Salvo que trabajes con malezas muy chiquititas. Pero bueno, si solucionaste el problema en el largo, la clave es que, por ejemplo, nosotros en agosto, con los primeros nacimientos o sin nacimientos de coniza, sabiendo lo que viene pasando en la zona con los nacimientos, apilamos, por ejemplo, prometrina. Entonces es una triacina que te permite mantener sin nacimiento coniza. Si uno lo deja nacer y va a septiembre a controlar, ya empieza a controlar con ramas grandes y sabemos que hormonales y demás, al menos por ahora, estamos muy limitados en el uso. Es probable que a lo mejor en el mercado contemos en algún momento con algún hormonal sin persistencia que se pueda llegar a estar usando hasta preemergencia el girasol, pero por ahora eso no está. Pero hay algo de eso. Entonces, la clave es que coniza empecemos a manejarla con sus primeros nacimientos del mes de agosto, o preemergente de coniza, con residuales ahí que nos permitan llegar lo más tranqui posible, porque no podemos hacer doble golpes y cosas raras cerca de la siembra de girasol. Por eso creo que girasol es el que más nos exige ser proactivo en el manejo de coniza, sobre todo en el segundo flujo de coniza, ¿no? Si tendrías que definir dentro de las problemáticas que viniste mostrando y vinimos discutiendo, ¿cuál sería la maleza target para la zona más importante, la que le tendría más respeto y por qué, digamos? ¿En qué no estarías dificultando? Digamos? ¿Cuál sería tu elección? ¿Cuál es la más importante? Mira, si la importancia la definimos por dificultad de control, por ejemplo. Dificultad de control o por disponibilidad de tecnología para controlarla y difusión, uno creo que debería pensar acá en Amaranthus, resistente a ALS y al glifosato. Porque encima, digamos, necesitamos los PPO subir dosis y a veces podemos estar limitados. Ahora, creo que es manejable la maleza. Después tenés un problema, o sea, lecherón, hay zonas muy complejas, girasoleras con lecherón. Con lecherones tienen que tener la IMI, sí o sí. Lecherón, lote con lecherón, no hay vuelta, girasol, triazol, si no, no tenés opción. No tenés opción. Y después, digamos, puede haber algún caso puntual de alguna otra maleza, pero que no es lo común y que también dificultan las cosas en otros lugares. Después aparece cloris en algunos lugares, pero digamos, con la tecnología que tenemos la podemos manejar. Me parece que lecherón, digamos, se puede manejar también y Amaranthus también, pero me parece que Amaranthus es la maleza que ahora con la resistencia al glifo y ALS nos exige que el control sea muy preemergente, porque después no tenemos opción. Post no tenemos opción. Bien. Mauro, ¿por qué crees que, un poco sé que tu trabajo también como asesor privado es buscar esos ambientes para el cultivo de girasol con híbridos de punta para lograr los márgenes más interesantes, ¿no? Donde vos hablabas hoy de una bonificación también por materia grasa, que era muy tentadora. ¿Por qué crees que tardó tanto eso en difundirse? ¿Por qué, digamos, qué faltó ahí, digamos? O danos por ahí los atributos en el cual para que un técnico pueda desarrollarlo. ¿Cómo lo están haciendo? ¿En qué están pensando? Nosotros, digamos, el cultivo de girasol, nosotros, obviamente, si vos tenés a alguien que piensa el negocio, buscando los negocios, básicamente por la bonificación de alto leico, que en algunos casos las primas eran muy interesantes, pero había que buscarla y lograrla. Y la combinación de híbridos actuales con alto rendimiento. Yo te digo, hemos cerrado campos el año pasado, superficies de 1.200, 1.500 hectáreas de girasol, en promedios de 3.200 kilos con lotes de arriba de los 4.000 en algunos casos, ¿no? Son muchos. Son ambientes muy buenos para girasol, muy buenos, bien planteados, con híbridos de punta, pero que a veces para soja tienen cierta variabilidad, entonces hacer promedio con soja se complica. Entonces, el problema es, por ahí cuando uno se va, obviamente siempre girasol fue decir, bueno, los ambientes más malos porque se la banca,
densidades bajas. Entonces, hay veces que, digamos, haciendo el ajuste y dándole ambientes, uno puede obtener buenos rendimientos donde obviamente podés competir con la soja. En cuanto podés competir, cuando no competís con la soja, obviamente se termina corriendo. Exacto. Eso es así. Pero bueno, y después, en algunos casos combinados, digamos, con planteos ganaderos, ahí tiene un plus. Entonces vos por ahí podés darle buenos ambientes, salís temprano, te buscaste un hilo que rinde muy bien, que bonifica muy bien y que a su vez a lo mejor tenés alguna bonificación por alto leico, que tampoco fue fácil conseguir este año semillas alto oleico, ¿no? Y a veces también sea Clearsol, o sea, las queremos todas, ¿no? Que bonifique bien, que rinda bien, que sea Clearsol y a su vez sea alto oleico. Pero bueno, el girasol yo creo que es un cultivo súper interesante. Me parece que todavía tenemos en algunos casos, que ya se empezó a estudiar hace muchos años, incluso de las manos de Asagir, con Antonio Hall y demás, y bueno, ¿cuáles eran, por qué teníamos tanta brecha entre rendimiento potencial y real? Entonces, tomando ahí esas cosas y dándole ambiente y ajustando estructuras, fechas de siembra y demás, empezamos a explorar rendimientos muy buenos en girasol, muy buenos. Así que nada, creo que es parte de eso. El girasol cuando lo hacemos, salvo casos excepcionales, donde tenemos ambientes muy restrictivos, incluso con algo de sal, hemos encontrado que el único cultivo que podemos llegar a sacar, a lo mejor rendimientos de 1000 y pico kilos, pero es el que nos da un número en esos ambientes. Entonces, bueno, obviamente es el ambiente, ¿no? Claro, entonces, bueno, ahí tenemos ambientes de eso, incluso acá en América, que no es una zona muy girasolera, digamos, en los ambientes más limitados, hay años que con esos rendimientos y algo de bonificación, de 1000 y pico kilos y bonificación, nos sirve. Tenemos de todo, pero cuando querés buscar potencial, lo podés lograr. Con ambiente y manejo, hoy el cultivo de girasol te permite explorar márgenes muy interesantes, muy interesantes. Mauro, nos consultan, creo que hoy mencionaste un poco el uso de imidazolinona, pero nos consultan los flujos, sabemos que los flujos de euforbia son varios, una maleza no es fácil de controlar. ¿Cuál es el residual que vos estarías recomendando en esa situación que estaría dando buenos resultados? Mira, en términos generales, saliendo de los cultivos, no hablando de cultivos, sino digo, hablemos de la maleza solamente, hemos probado muchas cosas y no vemos nada que vos digas, che, qué bueno esto. Todos pueden tener entre 30 y 50, 60% de control. Flumoxacin es una molécula que en un cultivo de soja o en un cultivo de maíz hoy que tiene registro, podría llegar a darte a la dosis completa, que no podemos usar en girasol, un control aceptable y a veces muy bueno, pero tiene una cierta erraticidad. Ahora, cuando vos incorporás la IMI, ahí, o sea, hoy si me decís a mí es una IMI. O sea, siguiendo un poco el foco de la recomendación de un preemergente, ¿no? Con el repaso de la imidazolinona en maíces CL Plus, en este caso, como una muy buena alternativa en el control de maleza, ¿no? Qué importante es el preemergente para complementar hoy en día, sabiendo que también hay malezas que empiezan a ser resistentes a ALS, en donde necesitamos un complemento para la sustentabilidad del herbicida, y eso es lo que estamos trabajando desde la cocina de BAF en Arandí, para dar soluciones al mercado también en barbecho, ¿no? Sí. Cuando la maleza target es lecherón, en maíz necesitas la IMI, en girasol necesitas la IMI y en soja necesitas la IMI. Nada más que en soja, digamos, con el viejo y querido pivot, digamos, entras y listo. Pero entra la IMI, sí o sí. Bien, bueno, hemos contestado el 100% de las preguntas, Mauro, hemos charlado bastante. No sé si hay algún tema que quieras apuntar o algún mensaje que quieras dar a la empresa, un poco también sobre el nuevo lanzamiento del Clearsol 2 Plus, del cual hoy la empresa está de fiesta, entre comillas, contento realmente por brindar al mercado un herbicida que da eficacia, persistencia y la flexibilidad que estábamos necesitando como atributo clave, ¿no? De empezar a ver, decir, che, bueno, para estas zonas restrictivas, y yo relego control ahí, pero voy a un cultivo de trigo, que estaría trabado en otras situaciones con otras formulaciones anteriores, pero que también complementando con ese preemergente logramos buenos resultados, y
Y bueno, un poco si vos querés comentar algo sobre el nuevo lanzamiento o prácticamente algo que te haya quedado interesante como temática dentro de tu presentación, tenemos un ratito todavía. Hemos contestado durante esta charla informal que hemos hecho todas las preguntas que nos han dado la gente, así que muy contento. Sí, mira, yo creo que obviamente trabajar con ustedes, ser un colaborador más en el desarrollo de esta tecnología en Girasol es sumamente interesante porque obviamente BAF ha marcado un rumbo en Girasol. Si querés, junto con otra compañía que fue la que desarrolló la Authority, digamos, pero el sistema Clearsol es clave, en Girasol es clave. Y algo que me gustó ver mucho estos últimos 2 años que hemos trabajado con vos es lo experimental que tienen en camino en cuanto a selectividad preemergente, que necesitamos eso en Girasol. Entonces, ojalá que este trabajo que venimos haciendo juntos de hace unos años en Girasol, con un nuevo preemergente que hoy no tenemos con esa performance y esa selectividad, ojalá lo podamos ver en el mercado en breve, no sé, 1 o 2 años más. Yo creo que obviamente el Girasol ahí va a tener la posibilidad de manejarlo muy bien el tema de malezas y sería un tercer salto, me parece, los 2 que comenté hoy, más en el manejo de malezas sumamente significativo. Y bueno, la verdad que es un gusto poder laburar con ustedes en el cultivo de girasol. Bueno, gracias, Mauro. Un poco, hoy hablamos de la dificultad, ¿no? de por qué no se adoptaba muchas veces un preemergente, y nosotros desde Arandí vemos esa dificultad que vos mencionás no es fácil sacar un herbicida selectivo para un cultivo tan sensible, en donde sabemos que nos empezamos a retirar de la siembra y empezamos a perder el valor del producto, porque lo ideal sería que toda la persistencia de ese herbicida esté dentro del cultivo para que el cultivo cierre y logremos los rendimientos potenciales que esperamos en el momento de planificar. Así que estamos muy a la expectativa en un futuro con nuevas estrategias. Así que bueno, nada, quería agradecerte a vos por la disertación, por esta charla técnica muy interesante. Agradecerle a la gente por toda la participación. Si hay alguna pregunta más, ahora la vamos a chequear, pero hemos contestado la gran mayoría. Así que, bueno, gracias, Mauro, y esperamos ahora al cierre de Aymar, que seguramente va a mostrarnos un video. Así que bueno. Bueno, gracias, Pablo. Gracias por la invitación. No, de nada, Mauro. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, muchísimas gracias, Pablo, por su presentación. La verdad que muy claro, muy buenos los conceptos que revivimos. Muchísimas gracias al público presente en este lanzamiento de Clearsol 2 Plus, el cual los invitamos a revivir en nuestras redes sociales.